Bueno, recuerdan que yo les dije que iba a hacer una serie sobre las batallas de la Guerra de Independencia y también sobre el tema político desde 1810-11 hasta 1830, me imagino que es hasta donde termina Banderas Olvidadas, libro que no me he terminado, sino que lo dejo hasta la página 480 porque primero quería realizar esta serie de videos antes de que se me olvide, ¿no? Entonces lo dejé, es decir, hasta el año 17, comenzando el año 18, si no me equivoco, ¿no? Pero antes de seguir con el libro, con la realización de los videos de este libro maravilloso, que recomiendo una vez más, vuelvo y digo que se lo lean y ya luego, bueno, por supuesto que vean los videos, ¿no? Para que me apoyen al menos un comentario, ¿no? Ayuda muchísimo. Pero bueno, si no quieren, bueno, igual voy a subir los videos. En fin, hay algo muy importante que matizar, ¿no? Y me voy a basar en este libro que tengo aquí en mi mano virtual, que no lo tengo físicamente, obviamente, pero lo voy a tener luego en la edición de Catcut, que es de Manuel de la Parra. Fernando VII, un rey deseado y detestado, que es el nombre de este libro, que me parece maravilloso, ¿no? Y y en este libro es que se encuentra, al menos para mí, la caída del Imperio Español, ¿no? Esa monarquía hispánica con provincias, colonias, virreinatos de ultramar en otros continentes, es en este sujeto. Lo se explica de otra manera. No busquen más logias masónicas, no busquen más falacias, estupideces, teorías de conspiración que no tienen otro nombre. La caída de la monarquía hispánica está en los errores políticos, en un ser como lo describen perfectamente en este libro, basándose en hombres contemporáneos de su época, que lo único que tenía de imponente era su enorme físico de persona sobrepasada de peso, para no decir otra palabra, ¿no? Era lo único que tenía Fernando VII. Fuera de eso, es más, hay algo bastante gracioso que nos comenta el libro, que la gente que lo ha intentado defender, historiadores al menos, lo que han encontrado más bien es evidencia demoledora en contra de este sujeto. Y claro, los que andan por ahí supuestamente defendiendo la figura de Fernando VII, spoiler, les advierto, no son historiadores, son personas como Luis del Pino, financiados por la derecha de España, como Vox. Es decir, que tendría la misma validez historiográfica que como si el gobierno venezolano contratara a un periodista para hacer apología de Bolívar. Es decir, poco o nada. Si acaso, por favor, contraten historiadores con poca ética y poca profesionalidad, pero al menos contraten un historiador por el título, al menos. Por ahí hay varios, ¿no? Por cierto. Es que sí entendí la referencia. Varios historiadores que están dispuestos a una buena paguita y capaz por la ciudadanía española a aceptar desde luego ese trabajo honroso de defender a una figura tan imposible de defender como comenta de la Parra como lo es Fernando VII. ¿Y por qué es imposible de defender? Bueno, voy a tomar algo de este libro para y luego en Banderas Olvidadas también tocaremos la política de Fernando desde que llega al trono, ¿no? Con respecto al tema de América, que por cierto, tanto este libro como de la Cuesta nos dice que fue una política como él, ¿no? Torpe, absolutista, queriéndose imponer mediante la fuerza y no queriendo estar ni dar concesiones, sino que todo mediante golpe, golpe, golpe tras golpe, que no llevó a nada, desde luego. Lo único que llevó fue a la ruptura de la monarquía hispánica. Sé que la introducción ha sido bastante larga, disculpen la calidad de la cámara y todo este tipo de mamadas, pero cuando el gobierno venezolano me dé mi paguita o cuando ustedes me comiencen a financiar, hijos de su madre, mejoraremos desde luego la calidad. Pero por ahora se van a quedar con esta cámara en 720 y con un fondo azul. El ritual de juramento. El 30 de mayo de 1789, Carlos IV ordenó a las 37 ciudades representadas en cortes que nombraban diputados para prestar el juramento al que estaban obligados. Abro comillas, al príncipe de Fernando, mi muy caro y muy amado hijo. Cierro comillas. El acto se pronunció el 23 de septiembre en la iglesia del convento real San Jerónimo de Madrid. Abro comillas, conforme a las leyes, fueros y antigua costumbre de estos mis reinos. Cierro comillas. En ese mismo lugar se había jurado a Carlos IV como heredero de la corona en julio de 1760. Juramento, no coronación. La tradición de jurar en España alcanzó especial significación porque a diferencia de Inglaterra o de Francia, aquí no se celebraba el acto de la coronación y consagración del rey. Los reyes españoles no eran coronados ni portaban corona. La corona real solamente aparece en las pinturas como atributo más del monarca, sino jurados. También de la Parra nos dice que este acto tenía que ser público y además llevar representantes de las instituciones de la monarquía española para que quedara constancia de que se realizó. El acceso al trono y concepción del poder para Fernando, por una parte era bastante tradicional y por otra parte un poco particular. Fernando accedió al trono en marzo de 1808 tras forzar la abdicación de su padre con el convenio de que sería rey como lo fueron sus antecesores de la Casa de Borbón. Llegó impregnado de la idea tradicional de que la corona, centro del poder, era una institución en sí misma inmutable cuyas decisiones estaban determinadas en primer lugar por los intereses de la familia real, los cuales no tenían por qué coincidir con los intereses de sus vasallos. La monarquía era una dinastía que dominaba muchos reinos distintos, alejados geográficamente unos de otros. El imperio, gobernados por numerosas leyes, ordenanzas y pragmáticas, a veces contradictorias que no formaban un único código patrio. Los tribunales se atenían fundamentalmente al derecho romano y al canónico. No existía, por tanto, identificación entre monarquía
y nación. Esto lo cambia desde luego la llegada de Napoleón y la llegada de los propios liberales de España, que lo tocaremos tal vez en otra ocasión, sí, en otra ocasión, no creo que en el otro video que realicemos sobre Fernando. Los reinos, territorios, ciudades y pueblos, estamentos eran vasallos del rey, al que puntualmente presentaban sus peticiones y sus quejas o solicitaban protección o privilegios. El conjunto constituía el patrimonio de la corona y como tal, cada elemento era susceptible de negociación entre príncipes, todo se podía traspasar, anexionar o desgajar según los intereses dinásticos. Es decir, que el tema de la patria y toda esta pantomima que a veces nos venden los hispanistas no concuerda en lo absoluto para nada con el concepto de poder, de política, de patria, de soberanía que se tenía con el antiguo régimen de gobierno. Que ellos lo quieren como que traspasar al concepto actual que tenemos y no tiene nada que ver, de verdad. O sea, si los hispanistas leyeran no fueran tan estúpidos. La abdicación de Bayona y el rechazo al cambio dinástico. Ahora bien, ¿por qué la abdicación de Bayona no sirvió como argumento y por qué los españoles se levantaron en contra de Napoleón en su invasión a España? Pues básicamente por el primer punto que toca al inicio. El rechazo de la dinastía se justificó mediante la invocación de diversas maneras de la teoría tradicional del traslatio imperi, formulada por la neoescolástica española en los siglos XVI y XVII y revivada a finales del siglo XVIII por el movimiento ilustrado historicista. Dios, origen último del poder, lo transmite a la comunidad y en un momento dado ésta lo traspasa voluntariamente al rey. Entre el rey y el conjunto de la sociedad existe un pacto, el cual se hace visible en el juramento mutuo y solemne realizado por el rey y su reino en el acto de reconocimiento del heredero a la corona. En virtud de este juramento, la comunidad no se unía a una dinastía o a la corona en abstracto, sino a una persona. En el caso español, los reinos, a través de sus representantes tradicionales, los estamentos del clero y la nobleza, junto a los diputados de las ciudades con derecho a voto en cortes, habían jurado fidelidad a Fernando en 1789, como también se le había jurado fidelidad a su padre Carlos IV en 1760, y tradición que venía desde Castilla en el siglo XIV, si no me equivoco, tradición por la que pasó Felipe, Carlos y todos los Felipe y todos los Carlos. Napoleón, propaganda y Fernando como ficha. Napoleón utilizó a Fernando como un elemento de propaganda en su guerra en España, y los que no sepan esto se preguntarán, ¿y cómo va a utilizar como propaganda al rey legítimo para desalentar a los españoles en su lucha contra él? Si el rey en cuyo nombre luchaban reconocía la soberanía imperial, es decir, casi que Napoleón, porque su gobierno bonapartista fue casi que totalmente personal y por eso fue que lo intentaron asesinar muchísimas veces, carecía de sentido entonces proseguir con la guerra contra él. Napoleón creyó que esto pudiera tener algún efecto y a principios de 1810, cuando a pesar de las derrotas parecía que los españoles no estaban dispuestos a poner las armas, publicó, perdonen mi pronunciación, no hablo idiomas pobres, Es que sí entendí la referencia. en Le Moniteur las cartas dirigidas a él desde Valencia por Fernando. La maniobra no dio los resultados esperados por Napoleón, pero ha proporcionado a los historiadores una fuente valiosísima para reconocer un poco la personalidad de nuestro queridísimo rey y su majestad excelentísima Fernando VII. Pronto dio el monarca español la primera muestra de sumisión. Al llegar a Valencia, se apresuró a comunicar la noticia al emperador, abro comillas, como homenaje muy debido y conforme totalmente a los sentimientos de mi corazón para con la persona de vuestra majestad imperial y real. Vuelvo y repito, no hablo idioma de países pobres. Moncousin versus Cire. Napoleón además marcaba las diferencias entre él y Fernando. En cartas habitualmente entre monarca, Moncousin, Napoleón le notificó a través de Telegram que le parecía ridículo que lo llamara así y que simplemente le llamara Cire. Con esto Napoleón dejó muy en claro que no recibía a Fernando como rey, sino como simplemente un príncipe. Doy muy sinceramente en mi nombre y de mi hermano, el tío, abro comillas. Ojo, abro comillas con esto, que de verdad que las cartas de Fernando son una cosa alucinante. Yo no entiendo cómo puede haber gente española defendiendo a Fernando VII. Me parece algo surrealista, de verdad. Abro comillas. Doy muy sinceramente en mi nombre y de mi hermano, el tío, a vuestra majestad imperial y real, la enhorabuena por la satisfacción de ver instalado a su querido hermano, el rey José, en el trono de España. No podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno ni más propio por sus virtudes para asegurársela la felicidad de la nación, ni dejar de participar al mismo tiempo el grande consuelo que nos da esta circunstancia. Cierro comillas, estas son palabras de Fernando VII, no de Omar Pérez, que quiere difamar la figura de este excelentísimo monarca español. Las 5 señales de humillación de Fernando VII son una cosa alucinante, de verdad. Fernando, sin duda alguna, sobrepasó los límites. Fernando sobrepasó con creces la línea del decoro exigido por su condición. No hablemos de lo que los españoles esperaban de él como monarca, porque no lo conocían, sino de él mismo como ser humano, como dignidad, chico, pero de verdad, o sea, no puedes ser más sinvergüenza, o sea, no te puedes humillar tanto así. Encima estamos hablando de un monarca. Y Napoleón no lo iba a asesinar. Napoleón, después de proclamarse como emperador, trató de recular un poco. No quería ser un regicida ni quería andar asesinando gente por allá
lo loco porque Napoleón quería legitimarse en Europa. Por eso es que precisamente se casa con una Austria y deja a su esposa, a su ex esposa. Al menos en 5 ocasiones Fernando VII se humilló de una manera horrible hacia la familia, o mejor dicho, hacia Bonaparte. Primero, la felicitación a José Bonaparte. Segundo, declarar a Napoleón que sentía placer al ver en los papeles públicos las victorias francesas en España. Tercero, la petición al emperador que lo aceptara como hijo adoptivo. O sea, esto de verdad que ya es algo que es surrealista, de verdad. Es surrealista. O sea, este cabrón invade tu país y tú vas y le pides que te adopte como hijo. No, fantástico, fantástico. Expresada a través de carta a Betemi. Cuarto, la solicitud de licencia para asistir a París al matrimonio de Napoleón con María Luisa de Austria. Abro comillas, esto lo hizo Fernando, no lo hizo Omar Pérez que quiere difamarlo. Si logro este permiso tan vivamente deseado, podré llevar a mi retiro recuerdo venturoso y consolador para mí, para mi alma, de haber en ocasión tan próspera y tan imponente gozado de las prerrogativas de príncipe francés. Príncipe francés además se refiere el mismo. Quinto, una carta de 1810 dirigida al emperador. Señor, las cartas publicadas últimamente en el Monitor han dado a conocer al mundo entero los sentimientos de perfecto amor que estoy penetrado a favor de vuestra majestad imperial y real, y al propio tiempo mi vivo deseo de ser vuestro hijo adoptivo. Me atreveré a añadir que esta unión, la publicidad de mi dicha, quedará a conocer a la Europa. Si vuestra majestad lo permite, podrá ejercer una influencia saludable sobre el destino de las Españas, y quitará a un pueblo ciego y furioso el pretexto de continuar cubriendo de sangre su patria en nombre de un príncipe, el primogénito de su antigua dinastía, que se ha convertido por un tratado solemne, por su propia elección y por la más gloriosa de todas las adopciones, en príncipe francés e hijo de vuestra majestad imperial y real. Dios, es que yo no puedo después de hoy escuchar a más a un español decirme que Bolívar es un de patrios, tío. Esta carta nunca fue publicada, por cierto. Napoleón no llegó a publicar esta carta, no se saben los motivos reales. De la Parra especula que probablemente sea porque ya, o sea, esta carta ya le parece algo surrealista a él y tanto al propio Napoleón, y cabría la posibilidad de pensar de que, bueno, el loco lo obligaron prácticamente, o sea, que de verdad, esa carta ya es nauseabunda. Nauseabunda, bueno, fue que Fernando condenaba la guerra en la península, que los españoles habían hecho en su nombre, y tildó a su propio pueblo de ciego y furioso, del que deseaba separarse, considerándose simplemente un príncipe francés, y además, recordemos, dijo que se consideraba hijo adoptivo de Napoleón, o sea, surrealista. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Fernando luego negaría la veracidad de estas cartas, y el Consejo Reunido de España e Indias emitió 2 resoluciones. Primero, en una declaraba que las cartas eran falsas, producto de la violencia ejercida sobre el propio rey Fernandito. Dos, en otra alertaba a los súbditos de que eran simplemente propaganda de Napoleón. Lo segundo es cierto, era propaganda de Napoleón. Ahora, la verdad no tiene cura, lo que es que duele, sin duda alguna. En este caso, Fernando era un completo sumiso a Napoleón, al menos en esta condición de desventaja, y como nos dice el autor, este sujeto siempre actúa en contra de sus adversarios cuando consideraba que no estaba en buena posición política o militar. Nunca lo hizo en una condición desfavorable y arriesgando, es decir, ser un hombre, ser un monarca, ser un representante, que era lo que seguramente muchos españoles antes de conocer a este esperpento esperaban, pero no lo fue, lamentablemente para España. Mañana, bueno, porque este video lo estoy grabando el 21, ¿no? Entonces este video lo subo mañana el 22, así que dale me gusta, cabrón. El 22 subiré un video de la política de Napoleón en América. No, perdón, sobre Fernando en América. Ya, que eso es la que me hace decir cosas alucinantes, ¿no? Y bueno, eso sería todo, al menos por el día de hoy. Recuerda unirte al grupo de Telegram, un grupo de Discord para apoyar el contenido, para seguir en la propaganda o marxista revolucionaria. Claro, revolucionaria es la comodidad de tu casa, ¿no? No te pido que nos vayamos a hacer guerrillas comunales ni nada de eso. Pero bueno, esto sería básicamente un poco el preludio, ¿no? De la figurita de Fernando VII. Mañana, recuerda, toca el video de su política en América y de cómo Fernando desvalijó prácticamente al Imperio Español. Y recuerda, no fueron, bueno, en parte sí fueron los franceses, no, Napoleón, es innegable. Pero ya luego de eso, su política errónea. Y, spoiler, no fueron ingleses, ni masones, ni libertadores, ni nada de eso.